Buenas noches. Bueno, he sabido lo que está escrito en los libros, que la parashá de la semana siempre tiene que ver también con temas especiales que ocurren en esta semana. A nosotros nos toca esta semana el Shabbat Parashat Bo. Ese Shabbat que vamos a leer, la Parashat Bo, también es el gran día de Yud Shvat, 10 de Shvat, que es el día del Yortzeit, el Istalkus y Hilula, aniversario de fallecimiento del Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, Rabbi Yitzchok. Y ese mismo día también marca el comienzo del liderazgo de nuestro Rebbe, el Rebbe de nuestra generación, el Rebbe Nesido Ireinu. Como sabemos que en el año 5711, 1951, justo 70 años de ahora, de hoy, de esta semana, el día 10 de Shvat, Motzai 10 de Shvat, la noche de 11 de Shvat, fue el día que el Rebbe asumió el liderazgo. Y eso fue el gran día, el día histórico, donde el Rebbe dijo el Batile Gani, el famoso Ma'amar, donde ahí el Rebbe habla sobre nuestra tarea de séptima generación desde el Alter Rebbe, cuál es nuestro shlichut, nuestra tarea, nuestra misión especial, que nuestra generación va a ser el último generación del Galut, y el primer generación de la Geulá es la generación de Mashiach, es esa generación que estamos llevando el Galut a su final, Ikveta de Mashiach, como Rebbe lo dice en el Ma'amar, el talón de Mashiach, y eso también es el comienzo de la nueva época, la época de la Geulá que estamos entrando. Y el Rebbe explicaba que nuestra tarea, ese es nuestro shlichut, y cada uno que vive en esta generación tenemos la responsabilidad, junto con el gran mérito, de llevar, bajar la Shekhinah acá abajo en el mundo y construir el Bet Mikdash, el tercer Bet Mikdash, y hacer de este mundo una morada para Hashem. Todo eso empezó en Parashat Bo, justo la Ashgaha Pratit, fue que el Rebbe anterior, que falleció el 10 de Shvat, fue en Shabbat, como este año cayó el año 5710, en 1950, cayó igual que este año, en todas las fechas, y también 10 de Shvat era Shabbat. El Rebbe anterior falleció en Shabbat a la mañana, a las 8 de la mañana. Ese fue el momento del Istalkus, elevación de su alma físicamente, fue en ese día, en Shabbat Parashat Bo. El Haftarah, que estamos este año buscando todo el Haftarah, vemos el gran Ashgaha Pratit como el punto, la relación que hay entre esta fecha especial con lo que nos cuenta la Haftarah de esta semana. Pero primero vamos a hablar el Kesher general que hay entre la Haftarah, como siempre, y la Parashá. La Haftarah de esta semana, igual que la Parashá, tiene que ver con Egipto, con Mitzrayim. En Parashat Bo sigue lo que empezó la Parashá pasada. Parashat Vayirá habló de las primeras plagas, los primeros Makot, los 7 plagas que vimos en Parashat Vayirá, el comienzo del que Akadosh Baruj Hu empezó a romper la clipa de Faraón, de Egipto, de Mitzrayim, y que empieza a reconocer la presencia de Dios, y con eso empezó la Geulá. En la Parashá de esta semana, Parashat Bo, estamos leyendo los últimos 3 plagas que hubo en Mitzrayim,
Y ahí la Torá sigue contando cómo después de todos los 10 plagas que hubieron, ahí Paró nos echó de Mitzrayim, de Yad Hazaká, con mano fuerte, y a Kadosh Baruj Hu, con su gran mano, nos sacó de Mitzrayim, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, con todos los animales y con todo el rebaño, con todo también la riqueza que los egipcios mismos nos dieron. Y eso fue la Geulá de Mitzrayim que estamos leyendo la parashá de esta semana. Y es muy interesante que la Haftará de esta semana también es igual como la parashá, continuación de la Haftará de la semana pasada. Es muy interesante porque la Haftará de la semana pasada de Irak, hablamos, no hubo shiur, sí, pero le llegó, me imagino, y es que el audio del shiur que estudiamos, entonces hablamos sobre Vairá, el Haftará de Vairá habla sobre Yehezkel, Yehezkel, el profeta Yehezkel, y la profecía sobre Egipto en la época de Yehezkel, ¿sí? Y ahí cuenta cómo Akadosh Baruj Hu va a castigar a los egipcios y sigue, pues ese es el Kesher, la Haftará y la Parashá, porque ahí también ocurrió, como 900 años más tarde, cómo Akadosh Baruj Hu paga las cuentas, a pesar que pasaron tantos años, y ahí la Haftará nos cuenta en detalle cómo fue que Babilonia conquistó a Egipto, etc. Esa es la profecía de Yehezkel. Esta semana tenemos la profecía de Yirmiyahu, como se dice Jeremías. Yirmiyahu Anabí, que él también vivía en la misma época. Yehezkel y Yirmiyahu eran dos profetas que vivían más o menos en la misma época. Yirmiyahu era un poco antes, pero más estaban en el mismo tiempo. Aparentemente se veían, se conocían. El profeta Yirmiyahu, capítulo 46, que eso es la Haftará de esta semana, vemos la profecía de Yirmiyahu sobre el mismo tema, igual como Yehezkel, en su profecía. Les cuenta a los Yehudim lo que Hashem va a hacer ahora con los egipcios y que Hashem va a mandar a Nebuchadnezzar, el rey de Babel, a conquistar a Egipto y 40 años van a estar vacíos, van a estar exilados y recién después van a volver, pero ya no van a volver a ser un pueblo tan fuerte como eran antes, van a ver un pueblo muy pobre, muy bajo, muy humilde, etc. Eso es lo que contó Yehezkel, la Haftará de la semana pasada. Hoy, la Haftará de Bo, tenemos algo parecido, pero el que lo dice es Yirmiyahu, que él también estaba en esa época, y él también les dice a los Yehudim lo que va a pasar, les cuenta que va a llegar Nebuchadnezzar, el rey de Babel, y va a golpear a Egipto, y dice todo lo que va a pasar, que esos egipcios que eran tan agrandados, que pensaron que son los más fuertes, etcétera, cómo cayeron, y cuando llegó su momento, que pagaron toda la cuenta, llegaron hasta como rebalsaron la copa, el vaso, como se dice, con su conducta, ahí la Hashem le mandó a Babel a exterminar a Egipto y ahí pagaron lo que tenían que pagar la consecuencia de todas sus conductas que hicieron. Eso es la Haftará de la semana. Entonces el Kesher es obvio, así como en la Parashá Bo sigue las plagas que empezó en Vairá, lo sigue contando en Bo, lo mismo también la Haftará habla de la misma idea. Es más, también un punto relacionado con la Parashá de nuestra semana, que tiene que ver con eso de romper la clipa, como se dice, romper esa cáscara fuerte de la impureza de Egipto, basado en lo que está escrito en el Zohar. Hay un Zohar maravilloso en la parashá de esta semana. Este Zohar es un Zohar que el Rebbe habló sobre eso en los últimos años también, especialmente. El Zohar pregunta, empezamos a leer la parashá de esta semana, Parashat Bo,
Y la Torá dice, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem le dijo a Moshe, Bo el Paró, vení a Paró. Pregunta el Zohar, una pregunta simple. ¿Por qué dice Bo el Paró, vení? Tendría que decir Lech, anda. La palabra que pega, que también antes en la parasha anterior lo vemos algunas veces cuando Hashem le manda a Moshe a hablar con Faraón, es Lech el Paró, anda Paró y anda a hablarle, anda a decirle. Cuando uno le dice Bo, vení, es vení conmigo. ¿Cuál es la palabra Bo acá? ¿Qué quiere decir? Y ese es el nombre de la parasha. Dice el Zohar que Moshe Rabbeinu, con toda su grandeza, de toda su santidad, Moshe Rabbeinu tenía miedo de la clipa que tenía Paró. La impureza de Faraón era tan fuerte, tan pesado, tan grande, que Moshe Rabbeinu no se sentía suficiente fuerte de ir a combatir, a ir a pelearse con Faraón. Tenía miedo. Porque la clipa de Faraón, según lo que dice el Zohar, muy interesante, el Zohar dice que Faraón es la corona de la clipa. Hoy la palabra corona tiene otra interpretación, pero en el Zohar así dice, que Faraón es la corona de la clipa. Que es la palabra Faraón también significa desparamada. Faraón en hebreo, paró. Paró es la son parúa. Parúa es algo que es abierto, desparamado, que es la corona de la clipa, que es una clipa que va con mucha fuerza y desparamada, sin límites, se expande, que esa es la palabra paró, es la corona de la clipa. Y Moshe Rabbeinu era Jochma, la Kedushá. Entonces Moshe Rabbeinu, estando en el nivel de Jochma, él tenía temor a enfrentarse con la corona de la clipa, que lo vio como algo que es tan fuerte que quizás no va a tener la fuerza. Por eso dice el Zohar que a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Bo, vení conmigo, no estás solo, vos tenés miedo de ir a Paró, Bo, vení, yo te acompaño, yo a Kadosh Baruj Hu, que es la corona de arriba, esa corona de Hashem, que es la corona de Kdushe, el Keter de Kedushá, yo con mi corona, Kadosh Baruj Hu, con el rey, el Melech Malchei Amlachim, yo acompaño a Moshe Rabbeinu, vos vení junto conmigo y yo te voy a hacer entrar, dice el Zohar, habitación tras habitación, aula tras aula, hasta el lugar más profundo, hasta la habitación de Faraón, y ahí mismo lo vamos a romper y lo vamos a exterminar y vamos a poder a conquistar a Faraón y hacer que reconozca la presencia de Hashem y él mismo le va a echar a los Yehudim, lo va a sacar del Egipto del Galut. Esa es la historia de la Geulá de Mitzrayim. La Haftará entonces es la terminación de esa parte. Empezó con Moshe Rabbeinu en ese momento. Viene la Haftará y nos cuenta cómo eso, años después, tomó su tiempo, empezó la Geulá de Mitzrayim, pero más adelante llegó el momento final, que eso fue en esa historia que pasó con la profecía de Yirmiyahu. Acá vemos, esto es en general el kesher entre la Haftará y la Parashá. Lo que tiene que ver con nosotros en especial, cuál es el mensaje de la Haftará para nosotros, esto vemos en la última parte de la Haftará. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, ver cómo la historia, las cosas que la Torá nos cuenta en la Haftará, cuánto energía, cuánta fuerza, cuánto es el mensaje para nuestra generación hoy. Aparentemente se trata de una historia que pasó en un momento determinado, la época de Nebuchadnezzar con los egipcios. Estamos hablando en la época de Mitzrayim, en esa época, estamos hablando en el momento que los Yudim estaban en el exilio de Babilonia. Pero acá vemos en el final de la Haftará un mensaje muy fuerte del profeta Yirmiyahu. Después que termina a contar qué es lo que va a pasar con Egipto,
cómo Babilonia va a conquistar a Egipto y lo va a exterminar, y etcétera, etcétera, y van a recibir su castigo que tenían que recibir, etcétera. Termina la Haftará con los últimos psukim, los últimos versículos. Dice así, Hashem le dice a Yirmiyahu, y ahora, a vos, de atá con Ale, vos, al tirá Jacob, ahora se dirige Yirmiyahu al pueblo de Israel y le dice, al tirá Abdi Jacob, no temas, mi serviente Jacob, ve al teijad Israel, no tengas miedo Israel, kineni moshiachá merachok, yo a vos te voy a salvar desde lejos, ve yarachá me'eretz shiviam, a tus descendientes lo voy a juntar de las tierras donde ellos están encarceladas. Va a llegar el momento donde Jacob, que se refiere al pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, vamos a poder volver y a vivir tranquilamente, sin temblor, sin miedo. Sigue, atá al tirar di Jacob, vos no tengas miedo, no temes, mi sirviente Jacob. Neum Hashem, esos son palabras con juramento de Dios. Ki itcha ani, yo estoy con vos. Ki ese kala bekol hagoyim, yo voy a exterminar o hacer, a tomar venganza, lo que sea, en todos los pueblos. Asher idachticha shama, donde vos estuviste encarcelada, veotcha, rechazada, pero a vos no, nunca te voy a exterminar. Te voy a castigar por temas que hay que quizás te voy a pagar por cosas, y sautija la mishpat, quizás te voy a limpiar con sufrimientos, pero nunca te vas a exterminar. Estas son las palabras de Yirmiyahu acá. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el kesher? ¿Qué tiene que ver la última parte de la profecía de Yirmiyahu con la primera parte? Está contando lo que va a pasar con Egipto y de repente termina con eso. Obvio que son palabras de consuelo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la continuación del tema? Y la explicación simple, primero, como dice el chat, los mefarshim, es Am Israel están ahí. Vamos a volver en la historia. Eso es el chat de los mefarshim. Que Am Israel estaban ahí en Babilonia. Ese fue el primer exilio después de la destrucción del primer Bet Mikdash. Am Israel fueron llevados a Babel. Estaban ahí 70 años y les pareció como eternos. 70 años se les pareció una locura. Y llegaron momentos donde los Yehudim se sentían abandonados. Imagínense, 70 años. Nosotros estamos ya casi 2000 años. Pero en esa época, en los 70 años de estar en Babilonia, les pareció que es una locura, tiempo que indeterminado. Y cuando vieron lo que está pasando con Egipto, podría agarrarles a los Yehudim también una debilidad. Cuando ellos verían cómo Hashem lo hizo a los egipcios y que Hashem los castigó y los mandó al mismo Nebuchadnezzar, el mismo rey que él fue, que destruyó el Bet Mikdash, y él los llevó a los Yehudim a su galut, él también hizo algo parecido con los egipcios. Él también conquistó la tierra de Egipto, rompió toda la idolatría de Egipto y lo mandó a ellos también al exilio. Los Yehudim empezaron a compararse, que es lo que pasa a los egipcios, le pasa a ellos también. Así como a los egipcios está pasando eso, a nosotros también. Entonces, que pensaban también compararse en todo. Entonces, Yirmiyahu tenía que aclarar y decir, no es lo mismo. Ellos nunca van a volver. Ese es Kadosh Baruj Hu, al pueblo que hizo mal y hizo sufrir al pueblo yudí. Cuando ellos, Hashem llega su momento
y Hashem le da su consecuencia, su castigo, eso es una terminación. El Am Israel, a pesar que estamos en el Galut, y a pesar que Hashem permitió que Nebuchadnezzar destruya el Bet Mikdash, y estamos en Babilonia en el Galut, es algo momentáneo. Vamos a volver, Hashem nos va a cuidar, y a pesar que Hashem nos da, tenemos que pagar la cuenta por nuestras conductas que no hicimos, teníamos que hacer, etcétera, pero solamente momentáneo. No temes, Jacob, vas a volver y vas a vivir tranquilo a tu tierra. Entonces eso es cuando uno lee la Haftarah, mirándolo en la historia del pasado, que eso fue el mensaje del profeta Yirmiyahu al pueblo Yehudí, que el mensaje del profeta de Yirmiyahu al pueblo Yehudí es de tranquilizarlos y hacerles entender que todo lo que está pasando es momentáneo, pero Am Israel, Jaive, Kayam, Al Tirab, Jacob, no tengas miedo, pero porque nosotros vamos a volver con toda la tranquilidad y Hashem está con nosotros siempre en los momentos de oscuridad y con todo que Hashem está siempre con nosotros. Pero acá, este pasuk también tiene un mensaje muy profundo para nosotros hoy en día. Y sobre eso hay una Gemara. Hay una Gemara en la Gemara de Masejet Ta'anit que trae ese pasuk muy interesante. Gemara es conocido a los que estudian Hasidut, a los que conocen los hijos del Rebbe. Esa Gemara que voy a decir ahora, la Gemara dice en Masejet Ta'anit, cuenta una historia que dos sabios que se encontraron en una comida, estaba Rabbi Nachman y Rabbi ¿cómo se llamaba? Yitzhak, que estaban sentados en una ciudad y ahí le pidió que diga un Dvar Torah y quería escuchar palabras de Torah en la ciudad. Al principio le dijo que no hay que hablar en mitad de la comida, pero terminó de comer, le dijo un Dvar Torah. ¿Y cuál fue lo que le dijo? Le dijo esas palabras. Le dijo, Jacob Avinu no murió. En la parashá Vayechi, no figura la palabra murió sobre Jacob. No dice la palabra Vayamat murió. Dice Vayigba, que es otra palabra, pero no dice que Jacob murió. Jacob no murió. Entonces le preguntó, ¿cómo puede ser? Miramos en la Torá, vemos que le hicieron un entierro y lo embalsamaron, ¿cómo se dice? Embalsaron, no sé cómo se dice exacto. Y le hicieron todo un trabajo que se hace a los muertos. ¿Qué quiere decir? Y lo llevaron a Meharat HaMachpelah y lo enterraron. ¿Cómo es posible decir que no murió? Le contestó, así cuenta la Gemara, le contestó a Yitzhak y le dijo, yo tengo un pasuk, tengo un versículo, que se ve de ese versículo que Jacob no murió. ¿Cuál es el versículo que lo trae? Es este pasuk que estamos leyendo acá. Be'atá al tirav di Jacob. Y el Yahweh Naví está hablando a Jacob. Y le dice, no temes, mi sirviente Jacob vino. Y le dice, que yo te voy a salvar de lejos y tus descendientes, Zarajá, tus hijos, del lugar donde están encarceladas y vas a poder volver tranquilo a Eretz Israel, al Tirab de Jacob. Entonces, la Gemara trae ese pasuk de la Haftarah que estamos leyendo hoy. Dice, ese pasuk es la prueba, eso nos comprueba que Jacob Avinu vive. Porque está hablando a Jacob. Porque le dice, no temes mi sirviente Jacob, vos vas a volver y también tus hijos. Entonces vemos que Jacob vive. Eso es el pasuk. Ay, decís que, ¿cómo es posible? Y ahí la Gemara sigue y le dice que así como los descendientes de Jacob están en vida, Jacob mismo también vive. Jacob vino lo met. Eso es en la Gemara en Tanit.
Entonces, esa Gemara tenemos que entenderla, qué quiere decir, cuál es la explicación, cuál fue el diálogo, cuál fue la pregunta, cuál fue la respuesta. Acá hay un tema. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo acá en esa Gemara? Que esa profecía de Yirmiyahu es una profecía dicho a Jacob Avinu, nuestro padre, patriarca Jacob, y Hashem le dice a Jacob Avinu, él junto con todos sus descendientes van a volver. ¿Y de qué volver está hablando? Al volver en la llegada de Mashiach, que eso es la última Geulá que nosotros estamos esperando. En otras palabras, basada esa Gemara, cuando tomamos esa Gemara entendemos que lo que estamos estudiando acá en la Haftará y el mensaje de Yirmiyahu a Naví es un mensaje para nuestro Galut, para nuestra época, y lo que dice Yirmiyahu a Naví es, no temes, al tirar, di a Jacob, no tengas miedo, Jacob, hablando a Jacob Avinu. Y Jacob Avinu vive. ¿Y cómo vive? Dice la Gemara, porque sus hijos viven, él vive. Y entonces Jacob está con nosotros en el Galut y vive con nosotros. Y entonces el mensaje es, estoy con vos y en los momentos más oscuros, y esto es el punto. ¿Cuál es la explicación del tema? Y sobre eso hay del Rebbe Sijot, especialmente en Yud Shvat, y acá volvemos a lo que empezamos a hablar, que el Rebbe hablaba esto siempre en el Fabreñen de Yud Shvat. En los Sijot del Rebbe, Yud Shvat hablaba sobre el Rebbe anterior. La misma idea, hablaba del tema que el Rebbe anterior falleció en Yud Shvat, y el Rebbe decía que lo que la Gemara dice, Jacob Avinu lo met, que esa misma frase lo dice también sobre el Rebbe anterior, que es la idea de Jacob Avinu, el tzadik, el Rebbe, Zar'o Bahaim, por cuanto que sus hijos viven, sus descendientes, él también vive. Y el Rebbe decía que cuando decimos que él vive, no se trata de una vida espiritual, porque todos tzadikim tienen una vida espiritual, eso es la novedad, sino que el Rebbe, a través de sus alumnos, a través de sus hijos, a través de sus discípulos, que siguen su camino y aprenden de él, el tzadik vive también con contacto físicamente con el cuerpo, está acá en este mundo, no en el mundo espiritual. Y eso es lo que le estaba diciendo acá en la Gemara. ¿Cuál es el tema justamente con Jacob? Dice el Rebbe, Jacob Avinu, lo que tenía especial, más que los otros patriarcas, es, como dice el Medrash, de Abraham, no todos los hijos siguieron los pasos de Abraham. Abraham tuvo un hijo Ismael y tuvo un hijo Isaac. Entonces, no había todo Zar'o, todos sus descendientes, viviendo en la vida de lo que para Abraham era vida. Abraham Avinu tenía muy claro que vida es conexión con Hashem. La vida es la vida de la Neshama. El cuerpo vive a la medida que el cuerpo está entregado al alma. Y Abraham Avinu tenía eso muy claro. Pero en sus hijos, un hijo sí, el otro hijo no. Entonces no hubo una continuación en los hijos que siguieron exacto, un hijo sí, un hijo no. Y Isaac también tenía un hijo Jacob, otro hijo Isaac. En cambio, Jacob Avinu tenía 12 hijos y una hija, tenía 13. Y todos los hijos de Jacob Avinu era como la Maral dice la Shon del Medrash, mitatosh leima. Todos los hijos de Jacob siguieron los pasos del padre y ellos fueron los que armaron el pueblo, los tribus, que armaron el pueblo yehudí y bajaron a Mitzrayim. Y estando en Mitzrayim 210 años, envueltos en toda la impureza de Mitzrayim, se mantuvieron firmes, como dice el Medrash, que no cambiaron su idioma, su ropa, su lenguaje, su nombre, y se mantuvieron firmes en Mitzrayim. Entonces Zar'o Bahaim, en Jacob Avinu vimos que Zar'o, sus semillas, sus descendientes, sus hijos, estaban en vida, en esa vida que para Jacob Avinu significaba vida. Por eso, Bahaim, Jacob Avinu mismo vive porque sus hijos viven. El Rebbe también trae
que esto es porque Jacob se llama Emet. Emet le Jacob. Hay un pasuk. Titen Emet le Jacob. Jacob vino es midat a Emet. Emet es algo que es eterno. La idea de Emet es algo que no sufre cambios. Es eterno, es verdad, es cierto. Es del principio hasta el final. La palabra Emet está armado de 3 letras. El Aleph, el Mem y el Taf. Aleph es la primera letra, Mem es la letra del medio, Taf es la última letra en el Aleph Bet. Y esa es la idea de Emet, que desde el principio hasta el medio, hasta el final, es el mismo Emet. Es la verdad que sin cambios. Jacob vino, que él mismo en su vida pasó muchos pasos, muchos momentos. Jacob vino estaba en la casa de sus padres, después en la casa de Labán, después enfrentando a Isaac y después con su sufrimiento de su hijo Yosef, 22 años que no lo vio, después 17 años en Egipto. Todos estos momentos Jacob se mantuvo firme, fiel, sin cambios, y él transmitió eso en cada uno de sus hijos. Y por eso, como Zaró Bajaim, Jacob vive acá en este mundo con nosotros. Y por eso, basado a eso, ¿cuál es entonces el punto del consuelo que Yirmiyahu le está diciendo al pueblo? El pueblo está teniendo temor del galut. Ahora vamos a entender más en profundo de qué temor estamos hablando. Al tirar Jacob, no temes. ¿Cuál es el temor que el Yehudí tiene estando en el galut? El temor que Jacob tiene es qué va a pasar tantos años lejos del Bet Mikdash, tantos años lejos de Jerusalén, tantos años de sufrimientos, tantos años de oscuridad. Estamos hablando no de 70 años en Babel, estamos hablando de cientos y cientos, casi 2000 años, que Am Israel está lejos de su Bet Mikdash, lejos de su tierra, lejos de todo, con todos los sufrimientos que Am Israel pasó, que no hay ningún pueblo que pasó todo eso. Entonces, ¿cómo se va a mantener el Zaró Haim? ¿Cómo se va a mantener que los hijos viven, Jacob vive? Y por eso viene la Gemara y dice, y eso es el gran consuelo y el mensaje del profeta Yirmiyahu, Beata al tirab de Jacob. Hashem le dice a Jacob Avinu, no tengas miedo. Yo sé que el pueblo va a pasar todo esto, van a estar años en todo tipo de lugares del mundo, en el diáspora, y van a estar sumergidos en todo, pero el Yehudí siempre está conmigo. El Yehudí en el lugar más lejano, más lo que sea, siempre la esencia, la semilla es fuerte y es firme y fiel con Akadosh Baruj Hu. Y por eso, al tirar de Jacob, no tengas miedo. Están haciendo un gran viaje. Ese viaje en la época de Yirmiyahu fue solo el comienzo del viaje. Y nosotros que estamos ahora acá hablando, y estamos al final de ese viaje, y estamos viendo cómo la historia de Am Israel, como dice la Gemara, 70 lobos que están rodeando ese pequeño cordero, que Am Israel es como un pequeño cordero, una ovejita que está rodeado de 70 lobos que todos lo quieren consumir, todos los quieren morder y comer, y hay un gran pastor que nos está cuidando, Gadol Aroe. Y eso es lo que Hashem le dice. Vos ves acá Babilonia, Nebuchadnezzar, un gran rey, y etcétera, que hoy en día Babilonia es Irak. Irak es Babel. Irak es un pueblo que está, todo, nos está volviendo a asustar con sus cosas, lo que está pasando hoy en el mundo. Por otro lado está Egipto, que hoy en día también existe Egipto de la manera que existe hoy, el Cairo, que son todos diferentes pueblos que están alrededor de la tierra de Israel, y nos están amenazando que quieren exterminar el pueblo, quieren sacar a Israel y Eretz Israel y borrar todo eso. Al tirar de Jacob, no tengas miedo. Y el tema más profundo, que es el miedo que el Yehudí puede tener del galut y de todo eso, entonces al tirar de Jacob, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque estoy con vos. Y tus hijos viven, y eso se ve.
de tantos cientos y miles de años, y vemos hoy como Yehudim fuertes y firmes, están conectados, vienen a estudiar Torah y cumplen mitzvot y ponen tefilín y se conectan con Hashem y viven orgullosos de su Yahadut, y todos los grandes pueblos que estaban en el mundo se derritió, desaparecieron y no existen, y Am Israel Chai Vekayam. Eso es Al Tirar Bi Yaakov, ese es el mensaje que le dice. 30 años atrás, cuando fue la guerra del Golfo, que es justo 30 años de esta semana, empezó en la semana de Parashat Bo, fue cuando fue la guerra del Golfo, y era de Irak, que se acuerda, la guerra del Golfo, ¿sí? Que empezó desde Irak, Saddam Hussein, que amenazó que él va a tirar misiles y va a borrar la tierra de Israel. Hubo miedo enorme, mucha gente que se quería escapar. En esa época el Rebbe hablaba que nadie se tiene que ir, no tengan miedo, y va a estar todo bien. La guerra empezó en la semana de Parashat Bo. En Shabbat, en el Fabrengen, el Rebbe habló sobre eso. Shabbat, el Fabrengen fue el comienzo de la guerra. Estaban todos nerviosos, todo el mundo estaba, ¿qué va a pasar? Y el Rebbe decía, no tengan miedo, que Eretz Israel va a estar completo, Akadosh Baruch Hu nos cuida, nos protege. Y en esta época el Rebbe habló mucho sobre este tema, lo que estamos hablando hoy. Lo que pasó, quiero un poco tocar esa historia porque creo que es muy importante para nosotros hoy también, que en esa época, antes que empezó la guerra, ya que sabían que cada momento estaba Estados Unidos, ya que que mandaron sus ejércitos para prepararse a la guerra, y estaban todo el mundo con un montón de miedo qué va a pasar, y este malvado Amán, Saddam Hussein, que estaba amenazando, diciendo que va a mandar misiles que para contaminar, etc. Y en esa época había algunos de Rabanim también que empezaron a decir musar y asustar y decir que tenemos que puede empezar una Dios libre, que va a empezar, que va a hacer otra destrucción. Hablaron muy duro, muy feo. Y el Rebbe se paró muy firme. Yo me acuerdo de esa época, estuve en esa época, me acuerdo muy bien, y que el Rebbe se paró muy firme. Y ahí el Rebbe, sijá tras sijá, toda esta época, habló sobre este tema, lo que hablamos recién. El Rebbe habló sobre Jacob Avinu Lomet, el Zaró Bajaim Hu Bajaim. El Rebbe habló todo este mes anterior a la guerra, habló sobre esto, sijá tras sijá, Shabbat tras Shabbat, todo el tiempo. El Rebbe hablaba que Am Israel somos Zaró Bajaim. Cada Yehudí que está en esta generación, especialmente cada Yehudí que es sobreviviente de la Shoah, nuestra generación es una generación que los rescatados de la Shoah, que vino en Mach que él quería exterminar a todo el pueblo, y Rahman al-Islam logró a cortar tantas vidas del pueblo judío. Y cada yehudí que sobrevivió de la Shoah, que somos todos nosotros que estamos acá, nuestra generación, somos todos milagros. Somos todos el milagro más grande del Am Israel Chai. Es el milagro más grande de que a pesar que hubo un plan, que él quería, su plan era que va a terminar y exterminar Rahman al-Islam todo el pueblo, y no tenía nadie que lo paraba, y él hacía, y a pesar de eso, hoy, ¿qué es lo que vemos? Que de ellos no quedó nada, y de Am Israel crece y volvió a crecer, y hay Baruch Hashem, Eretz Israel, con millones de Yehudim, y en Estados Unidos y en Argentina y todos los países del mundo, como crece Torah y Mitzvot y Yadut. Cada Yehudí que hay en esta generación es un ejemplo de Jacob Avinu Lomet. Es un ejemplo que Jacob Avinu vive. Es el ejemplo que muestra que Zaró Bajaim,
la que de cada semilla está en vida y por eso él vive también. Esto es el mensaje de la Haftarah de esta semana. Por eso justo en Parashat Bo, cuando los Yehudim están saliendo de Mitzrayim y están empezando la primera Geulah, y empieza un viaje largo que después volvieron a otro Galut y otro Galut. Viene el Haftarah y nos dice las palabras de consuelo: no tengas miedo, va a volver, va a durar mucho tiempo, como dice Mirajok, no es hoy, es algo que va a durar, sus años que va a durar, y eso vamos a entender por qué tantos años. Pero va a llegar el momento que Akadosh Baruj Hu nos va a salvar y nos va a juntar y nos va a recolectar y vamos a volver a vivir libres, tranquilos, con menujá en el momento de la Geulah. Y por eso estoy con vos, Itja-Ani. Esto es el mensaje de la Haftarah. Ahora, es el costumbre, esas las palabras, Al Tirá Abdi Yaakov, esas palabras. Hay una poesía, una canción, que hay un costumbre en muchos Keilot, Motzai Shabbat, que dicen esos versículos, Al Tirá Abdi Yaakov. En sábado a la noche, en la Melave Malke, el minag de muchos Keilot, que en Motzai Shabbat cantan una melodía que tiene 22 psukim sobre Jacob, va con el Aleph Bet, Amar Hashem le Jacob, Al Tirá Abdi Jacob, y va Aleph Bet, Gimel Dalet, hasta el Tav, de Aleph hasta Tav. Hay muchas canciones sobre esto, y todo termina Al Tirá Abdi Jacob. En Chabad no lo decimos, pero igual el Hasidut, el Rebbe habla sobre eso, el Alter Rebbe, en Hasidut se habla sobre eso, a pesar que no lo decimos, pero hablamos de eso, y algunos también lo cantan. Al Tirá Abdi Yaakov. El Rebbe habla sobre eso. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué Motzai Shabbat justo decimos esas palabras? ¿Cuál es el kesher que Motzai Shabbat decimos Al Tirá Abdi Yaakov? No tengas miedo, mi sirviente Jacob. Dice el Rebbe, justamente Motzai Shabbat es el momento donde el Yehudí sale del Shabbat y entra el día de semana, y ahí le agarra el temor. Shabbat es Geulah. El día de Shabbat, el Yehudí está desconectado de todo. El Yehudí está viviendo en una vida de Geulah, tranquilo, está conectado con Hashem, no hay mundo, no hay negocios, no hay trabajo, no hay preocupaciones, no hay nada, hay solamente tefilá, Torah, la comida de Shabbat, está con la familia, un día sagrado. Shabbat es como un día de Geulah. Termina Shabbat y tenemos que volver a entrar en el mundo. Ahí es donde nos puede agarrar el temor, volver al mundo, volver a la lucha, volver al galut, volver a tener que luchar con el goy interno, con el alma animal, con el Yetzer Hara, con las cosas que pasan en el mundo. Y ahí viene el mensaje, que este es el mensaje de la Haftarah. Al Tirá Abdi Yaakov. No tengas miedo, vos sos mi sirviente. Cada Yehudí es un Eved de Akadosh Baruj Hu. Jacob, Rebbe dice justo Jacob, el nombre de Jacob es el talón, que es el talón, que como dijimos, nuestra generación es el talón de Mashiach, estamos en la última generación del talón, pero Al Tirá Abdi Jacob, no tengas miedo porque vos estás conmigo y yo estoy con vos, Ki Itja Ani, yo estoy con vos en todos los momentos, y entonces se va a sacar, Hashem está purificando lo que hay que purificar, y después de ahí vamos a ir todos con tranquilidad, volver a estar sin miedo. Entonces, esto es el mensaje de la Haftarah, justo relacionado con el día de Yud Shvat, y como dijimos, el Yotzei del Rebbe anterior y el comienzo del liderazgo del Rebbe, tomando ese mensaje de Al Tirá Abdi Yaakov, Yaroba Chaim Huba Chaim. A pesar que estamos en esta época, en esta generación, y estamos ahora en momentos difíciles que el mundo está pasando, todo un proceso de limpieza, como dice la Parashá, la Haftarah, ¿sí? Que hay como un proceso que Hashem está haciendo, que obvio que tenemos que rezar y pedir y decir que esto se termine y ya está suficiente,
pero tenemos que al mismo tiempo mantenernos con ese bitajón, con esa inmunidad, y saber que Ani, Akadosh Baruj Hu, en todos estos momentos se encuentra con nosotros y Él nos cuida y Él nos protege. Al tirar de Jacob, y pronto vamos a salir de toda esta oscuridad y vamos a volver, como dice Veshav Jacob, vamos a volver Veshakat con tranquilidad y con paz, Veshanan, Ve'ein Maharit, sin temores, sin miedos de todo tipo de enfermedades y de sufrimientos, sino vamos a tener una Geulá completa con Mashiach Tzidkeinu, que Akadosh Baruch ayude, que lo vemos con nuestros ojos, que este Shabbat, Parashat Bo, que es el Shabbat que leemos la Geulá de Mitzrayim, que también veamos la Geulá completa como Mashiach Tzidkeinu, Teikef Umiyad Mamash, Ki Mei Tzeitcha Me'eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, así como Hashem nos mostró grandes milagros y maravillas en Parashat Bo, en la primera salida de Mitzrayim, así también Akadosh Baruj Hu nos va a mostrar ahora los grandes milagros y maravillas con la Geulá Shlema como Mashiach Tzidkeinu, Shamamash. Que tengan todo Atzlachá y que nos vemos con la Geulá Shlema. No se olviden este Shabbat, Parashat Bo, Yud Shvat, a hacer Fabrengens, a hacer Lechaim, a juntarse cada lugar donde hacen reuniones, Fabrengens, Hasidim. Creo que también Beit Haná tiene algo especial que van a hacer. Así que estemos conectados con el Rebbe y, como dice el Mahamar, nuestra generación es la generación de Mashiach, que se vea este año, 70 años del Bossi Legani a Jaisikalo. Buenas noches y mucha suerte a todos.